El Ministerio de Facienda va a subir el mínimo liberado del IRPF para compasarlo al alza del salario mínimo interprofesional, que Gobierno y sindicatos acordaron subir otro 5%. El su objetivo es evitar asina un impacto excesivo en las retenciones. El Ejecutivo sale al paso asina de una propuesta del PP en Sisen. El Gobierno afirma que ya tenía previsto hacerlo. El Principau concedió ayudes por valor de 35 millones a Arcelor para la súa descarbonización. La Consellería de Ciencia aprobó en total 52 millones para 12 empresas. Prevese que entre toes movilicen 300 millones de inversión. La de Arcelor en particular va a suponer 150. El aeropuerto de Asturias raspió los 2 millones de viajeros el año pasado y un récord nuevo que supone una crecedera de más del 35% en un año. Según AENA, superó en 400.000 usuarios la anterior marca, que es la del 2007. 1,5 millones de viajeros trasladáronse dentro del territorio nacional. Morrió Anita Sirgo, considerada un símbolo de la lucha obrera antifranquista y por los derechos de la mujer. El su fallecimiento sucedió en Lada, Llangreu, a los 93 años. Sirgo organizó a las mujeres na Fuelgona de los mineros en el 62 y vivió la represión, la cárcel y el exilio. Casi la mitad de los hombres españoles considérense discriminados por la aplicación de las políticas de igualdad. Dizlo una encuesta del CIS, según la cual el 32% de las mujeres también piensan lo mismo. El sondeo concluye también que, aunque en Xeres del Llar la diferencia amenorgó, las mujeres siguen dedicando el doble de tiempo que los hombres al cuidado de los fíos. La Universidad Ubieu fixo pública la lista de obres expoliais mientras el franquismo, y el primer centro universitario que lo fai. Son 19, la mayoría de ellas semelles procedentes de Madrid que están en el rectorado o en la Facultad de Derecho. Algunas siguen en sin identificar. La institución está planteándose hacer una exposición con ellas.